tardes. Yo soy Javier Reyes Mateus, soy el comisario de la exposición que Casa de América ha organizado por el segundo centenario de la muerte de Francisco de Miranda y que está ahora mismo a disposición de todos ustedes en la Galería Guayasamín. Y comienzo la cita de esta tarde agradeciendo profundamente a Casa de América que me haya permitido, que me haya concedido este honor de moderar este encuentro que tiene lugar precisamente hoy, 14 de julio, cuando se cumplen exactamente los 200 años, ¿no?, de la muerte de Miranda allí en la Carracas. Es decir, que estamos exactamente en la fecha de la conmemoración. Y como les decía, es un honor absoluto compartir esta tarde con dos autores que no solamente son dos autores muy conocidos por el conjunto de su obra, sino que son quizá los autores de los dos libros, de las dos biografías de Francisco de Miranda, a las que el público actual debe más a la hora de acercarse a este personaje, porque son dos biografías que han tenido una gran presencia editorial, dos biografías que retratan estupendamente al héroe que nos ocupa. Y creo que entre uno y otro, el retrato con el que vamos a salir hoy de aquí sobre Francisco de Miranda va a ser verdaderamente muy completo y muy iluminador. Bien, tenemos al profesor Manuel Lucena, que es un connotadísimo americanista, autor de Miranda y la aventura de la política, ¿no? Francisco de Miranda y la aventura de la política, que, como les decía, es una biografía que se ha reeditado en fecha reciente. Y bueno, el profesor Manuel Lucena además es un privilegio tenerlo aquí porque no vive ahora aquí de modo permanente, porque está en la Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Bogotá, de modo que es un residente de esa Colombia que se ha quedado con el nombre que imaginó Miranda para todo el territorio hispanoamericano. Y a mi izquierda está Juan Carlos Chirinos, que es un compatriota de Miranda y mío, de Valera, ¿no?, de la ciudad de Valera, Estado Trujillo, que es una ciudad que produce gente muy genuinamente buena, ¿verdad? Y Juan Carlos Chirinos es uno de los nombres fundamentales en la literatura venezolana reciente, además en todos los géneros, es novelista, es un autor de cuentos consagrado, de teatro, de traducciones, verdaderamente podríamos decir un polígrafo, y ha escrito una biografía de Miranda que se llama Miranda, el nómada sentimental, y además ha sido editor de los diarios de Miranda, ¿no? Tiene una edición para Monte Ávila, sí. El sello editorial venezolano. Entonces, pues bueno, lo primero que yo querría, digamos, para no dar por supuesto nada aquí, sobre todo teniendo en cuenta que estamos entre dos conocedores tan grandes del personaje y que lógicamente querrán adentrarse en facetas más particulares de su vida, de su obra, de su pensamiento, etc. Pero, como decía, para no dar nada, por supuesto, lo primero que me gustaría es pedirles a ambos que nos hicieran, digamos, una semblanza de unos 10 minutos para que nos contaran quién fue Francisco de Miranda, qué fue Francisco de Miranda, es decir, este personaje que parece que se rebosa, ¿no?, por todas partes, por la riqueza de su obra, de su vida, de su peripecia vital,
Y ellos, que han sido biógrafos y estudiosos del personaje, pues lo que les pediría es que nos lo contaran desde el punto de vista de aquellos rasgos de la biografía del personaje que han saltado, que han herido su vista a la hora de ocuparse de él. Entonces podemos empezar por el profesor Lucena. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero que todo, agradezco muchísimo esta posibilidad, aprovechando ciertamente que tengo la enorme suerte de pasar por aquí. Muchas gracias. Siempre es un honor, una alegría venir a la Casa de América. En la muy somera presentación que quiero compartir con ustedes esta tarde, el que avisa no es traidor, una frase que podría haber inventado perfectamente Miranda. Yo tengo que decir que yo soy historiador, nadie es perfecto y, por lo tanto, mi aproximación, que espero de alguna manera sea complementaria con otras y, por supuesto, con los puntos de vista que ustedes puedan tener, tiene que ver con dos cuestiones. Fundamentalmente la distinción de la persona y el personaje de Miranda, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿qué es aquello que, vamos a decir, en los últimos 25, 30 años hemos averiguado? ¿Qué es lo que las nuevas investigaciones históricas muestran en torno a la figura de Miranda? En ese sentido, seguramente el acompañar mi muy rápida presentación en torno a los rostros de Miranda, de una manera pretenciosa, quisiera llamarla así, con un paseo iconográfico por la imaginación del personaje y por cómo sucesivos contextos estéticos, visuales, pictóricos, sociales han imaginado a Miranda, han construido, han inventado un personaje, tendría que ver con cómo nos colocaríamos en la segunda modesta aproximación a qué es lo nuevo que conocemos. No es mal modo de comenzar, seguramente, el evocar este momento en que, bueno, pues Miranda aparece en la historia global, aparece en la historia de Francia con la famosa imagen de Barbier como un general de la Revolución Francesa, sin que realmente uno no tenga muy claro qué es aquello que representa la propia idea de la nacionalidad o de la naturaleza, que es como se denominaba entonces en la Francia del terror de 1793. No estaba muy claro cómo se iba a distinguir lo que era la naturaleza y muchos de los compañeros procedentes de la América española en el París del terror tuvieron problemas similares en torno a la identificación de qué es este señor y de dónde viene. En el año 98, cuando Rougier tenemos esta imagen fantástica, está mucho más claramente delimitado, que nos colocamos ya en torno a la hagiografía mirandina de la Revolución Francesa, la consolidación de un canon neoclásico que, por otro lado, forma parte de la escuela. Fíjense en esta imagen, casi podríamos llamar naif, ¿no? Un poco naif, de 1806, cuando está Miranda inmerso en la expedición de 1806 dirigida a Venezuela, y cómo, bueno, pues en un arranque rápido se le imagina con esa especie de, bueno, pues de aspecto, el retrato oficial de un conspirador, de un espía y también de un personaje complicado. Esta imagen también es contemporánea, es la ejecución de los famosos oficiales de 1806 y cómo, bueno, pues la expedición viene a fracasar. Esta imagen es muy interesante también en la medida en la que es de aquellas que muestran una evidencia histórica en torno al desembarco de Miranda en olor de multitud, podríamos decir, cuando, desencadenado el proceso de juntista a partir de abril de 1810 en Caracas, Miranda se ve en el contexto, en el momento en que puede gobernar la ocasión, utilizando un término muy de la España de los Austrias. La sombra de Miranda desaparece, por supuesto, consolidada la independencia inicialmente, como la de tantos otros. Hay subes y bajas en la construcción de los personajes. Y a mí me parece que, en ese sentido, esta imagen sobre la subasta de libros de 1828, de la valiosa y gran biblioteca del general Miranda en Londres, evoca muy bien la primera sombra de olvido que se trasluce con la crisis de la Gran Colombia y, bueno, pues todos los
procesos políticos de los cuales no tengo ninguna duda vamos a hablar ligeramente. Y hay una emergencia de Miranda. La emergencia de Miranda yo creo que está muy bien resumida en esta imagen maravillosa de Martín Tobar de 1876, cuando Venezuela, superado los conflictos de las guerras federales, en el camino del progreso positivo, nunca mejor dicho, es capaz de establecer un repensarse en su trayectoria histórica de nación y, por lo tanto, hay una recuperación positiva de personajes y de próceres, en este caso, y Martín Tobar, sin duda, tiene mucho que ver con ello. La imagen clásica, los biógrafos de Miranda tenemos obligación siempre de incluir el cuadro de Michelena, nostálgico en sus últimos días en la Carraca, en 1896. Utilizamos esta imagen que yo creo que resume muy bien ese momento, bueno, no sé si es esperanzado, derrotado, tal y como el pintor Michelena evoca el Miranda casi ya finisecular, que por supuesto va a quedar en todo caso míticamente en Amor y Compañía, ficcionalizado definitivamente en el panteón de los héroes también de 1897, los próceres en amistosa conversación republicana, tal y como se imagina la Venezuela de finales del siglo XVIII. Esta otra imagen ya de 1937 de Tito Salas muestra obviamente, Tito Salas, pintor muy interesante, formado en España, panegirista de los valores locales. Uno no puede evitar pensar en el contexto del nazismo, del fascismo, la estética mussoliniana casi que está detrás de esa imagen de Tito Salas, parece evidente. Y también, sin duda, la imagen de 1958 de Pedro Centeno Vallenilla, en que tenemos la obvia influencia de la ideología del mestizaje, de la Revolución Mexicana, ahí detrás, y, por supuesto, también las figuras tutelares de los próceres, Bolívar, Miranda, Bello, presidiendo también la imagen, una especie de rememoración, reinvención de las viejas imágenes del Panteón de finales del siglo XIX. Como hay que ponerle humor también, y Miranda destacó fundamentalmente por su humor, entre otras cosas, esta imagen de Régulo Pérez de 1971, y vamos a ver otra posterior, me parece muy interesante. Aquí estoy más incomunicado que en la cárcel de la Carraca, señalando, bueno, una cosa que es básicamente falsa, que la Venezuela de 1971 estaba desconectada de las grandes corrientes de la política o la economía del mundo atlántico. Por supuesto, también hay imágenes y versiones soviéticas, historiográficas, marxistas, de la década de los 60, de los 70, hasta la actualidad. Y esta fantástica imagen de Zhumkov de 1976, que podría haber figurado perfectamente en el metro de Moscú sin ninguna duda, yo creo que evoca también esa reflexión sobre los contextos de la guerra social que están detrás de la figura de Miranda. También hay un Miranda surrealista aquí, en 1979, perdido en sus propios sueños, en sus propias falacias, en sus propias certidumbres. Aquí podríamos ir a la imagen de Estrada de 1979. Si fuera crítico del arte, que no lo soy, diría que es una imagen anticontextual. Flota la rememoración del Michelena de 1896 en un océano y, por supuesto, espero que no tengan pesadillas esta noche con la imagen de Estrada. Y, bueno, pues seguramente también por acabar con algo de humor podemos pensar en esta famosa rememoración de Régulo Pérez, que ha hablado del 71, del aislamiento, comillas, venezolano de comienzos de los 70, en el bochinche, ustedes están haciendo siempre bochinche, la hora casi ya final de Miranda, y esta divertida versión de El de Copas con Sarah Andrews, la mujer, ama de casa, gobernanta, utilizando un sentido quizá del español peninsular. Imaginamos a Miranda, Marcia del bien y del mal, de copas cualquier día de estos, en Ibiza, por ejemplo, si tuviéramos el arrojo suficiente para imaginarlo de otro modo. La recomposición del panteón de los próceres, por supuesto, es uno de los puntos fundamentales y la última de las imágenes que les quiero proponer observar y pensar tiene que ver con esta obra de los dos, obviamente la independencia, Venezuela, la libertad republicana de Campos en el año 2000, en que en ese contexto, pues comillas, naif, tenemos a Miranda y a Bolívar dándose la mano. Todas estas ficciones, sin embargo, chocan con algunos, o se articulan,
forman parte de un imaginario, de una experiencia cultural extraordinaria. Pero yo quisiera aquí aportar finalmente 2 o 3 puntos en torno a qué es lo que las nuevas investigaciones historiográficas nos han mostrado, no en torno al personaje, eso es para otro negociado, sino en torno a qué es aquello que la persona, la figura histórica de Miranda ha mostrado o hemos descubierto en los últimos, vamos a decir, 30 o 40 años. Y yo quisiera señalar 4 o 5 cosas muy rápidamente. La primera tiene que ver con la relación familiar. Ha habido buenas investigaciones en torno a el origen canario de Miranda, la famosa frase de el hijo de la panadera, y lo que vendríamos a matizar aquí es que bueno, pues el devenir de la figura tiene que ver con una cierta fortuna familiar. Si me perdonan el venezolanismo, que a mí me encanta, Miranda no era ningún pelabola, discúlpeme, era un personaje hijo de la fantástica migración canaria a Venezuela, y hubo una cierta fortuna modesta familiar inicial que el cargo de capitán del Real Ejército, el Ejército Español, la patente de capitán con la cual él comienza su trayectoria gloriosa, precisamente se basa en las esperanzas, luego defraudadas, en mi opinión, y en la pequeña, modesta fortuna familiar típica de la Venezuela de mediados del siglo XVIII. El segundo punto tiene que ver con el famoso episodio de deserción de Miranda del Ejército Español, en un episodio más o menos siniestro vinculado con bueno, pues una trama de corrupción en el ejército que está en el momento de inicio de la guerra de independencia de Estados Unidos. Las investigaciones recientes de un gran historiador canario, Manuel Hernández, nos muestran que la justicia real es lenta, pero funciona. Finalmente fue absuelto, él fue capaz de recuperar todas las evidencias. Así que cuando ya Miranda estaba mucho más allá de las consecuencias que esa absolución podían haber supuesto, él fue absuelto de esos cargos iniciales que marcaron de una manera muy clara su deserción del ejército y su trayectoria posterior de hombre errante en busca de una identidad política y cultural. El tercer punto tiene que ver con la dificultad del disfraz de revolucionario, que esto es una cosa simplemente apasionante. Hay que enfatizar aquí que investigaciones recientes recalcan, recuperan la figura del Miranda girondino, del hombre moderado, de la persona que se fiaba de las instituciones, muy de acuerdo con el ideario ilustrado en el cual él se forma, con una enorme sensibilidad también en el contexto de una sociedad de castas, por decirlo en la manera de Humboldt, del continente de los colores, las sociedades en las cuales el estatus social y político tenía que ver con el color de la piel. Y hay que decir que Miranda ni fue jacobino, ni desde luego le gustó lo más mínimo Napoleón. Y estas son dos cosas que yo creo que, más allá de las visiones sesgadas, me parece muy importante recuperarla porque explica mucho del devenir histórico del personaje. La experiencia, por limitada que fuera de Estados Unidos, que tuvo Miranda, fue muy importante, y desde luego el ver que la reacción a la crisis imperial británica en 1783 termina con la independencia de las 13 colonias, también es importante recuperar no solamente el Miranda protagonista, comillas, de la Revolución Francesa, en este caso como general incluso de la Revolución, sino también el impacto de la influencia de Estados Unidos como nación independiente que tiene en el ideario y en el plan mirandino. Y quisiera señalar finalmente 2 puntos. El primero es el encaje complicado que tiene Miranda dentro de lo que ocurre en el Imperio Español a partir de 1808, la crisis imperial que se desencadena con la invasión napoleónica francesa de España. El muy complicado contexto de desarrollo político entre 1808 y 1810, que tiene que ver sobre todo con los contextos adaptativos, con cómo, bueno, pues se abren y se cierran ventanas, y el Miranda de 1810 es alguien que reacciona como gran hombre de Londres a esa posibilidad de organización de juntas patrióticas en 1810, con muchos escenarios posibles
no hay nada previsto que se abra en ese momento. Uno de los escenarios posibles, obviamente, es la ruptura del Imperio Español, la fragmentación y las independencias, pero en 1810 ni, digamos, el gurú futurista más entrenado podría haber previsto que aquello podría ocurrir. De hecho, entre 1808 y 1810 lo que tiene lugar es una guerra imperial española y americana contra la invasión de los reinos de la península, como se denominaban entonces en términos de lenguaje político. Y en ese sentido, lo último que hay que señalar es que Miranda es, contra lo que se suele presentar, muy consistente en su ideario, en su conducta. Y, por supuesto, el Miranda, que muere en la Carraca en 1810, sigue siendo absolutamente refractario a la posibilidad de una revolución social que pase por lo étnico. Ese es el final de Miranda en Venezuela. El temor a Haití, el temor a la revolución, a la jacobina, es característico de la actitud de Miranda desde 20 años antes. Y, por supuesto, yo quiero terminar aquí la cuestión de la confianza en la ley a pesar de todo. El Miranda crepuscular pide que se cumpla la Constitución de Cádiz, pide que se cumpla el contrato que él ha firmado con el rey, con la monarquía, y por lo tanto está pidiendo que, igual que los liberales peninsulares encerrados por Fernando VII a partir de 1814, con buen apoyo de los absolutistas procedentes de los reinos de Indias, no lo olvidemos nunca, ese Miranda pide sencillamente lo que llamaríamos hoy un Estado de Derecho. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias al profesor Lucena, que de esta manera tan sintética nos ha llevado desde la representación de Miranda a través de la iconografía a la puntualización de una serie de realidades históricas en las que es necesario encuadrar al personaje. Entonces, pues habría que pedir ahora la semblanza de Juan Carlos Chirinos, que evidentemente se ha acercado a Miranda no ya con la mirada del historiador, digamos, con la mirada científica del historiador, sino con una mirada que compromete además una serie de relaciones casi personales, ¿no? Se podría decir con el personaje como venezolano, como receptor de todo el discurso sobre la memoria histórica de Miranda, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco entonces a tu Miranda, que es el Miranda seguramente de los venezolanos. Bueno, se oye, ¿no? Primero que nada, muchas gracias por la invitación a la Casa de América y a Xavier. Cuando me formularon la invitación me sentí sumamente halagado porque, no siendo historiador profesional, ni siquiera historiador aficionado, me invitan a estar con dos historiadores para hablar de Miranda. Supongo que tiene que ver con el entusiasmo y el amor con que uno se ha acercado a la figura de Miranda. Quiero decir dos cosas de lo que me estás preguntando, pero quería comentar algo del profesor Lucena, que me pareció muy curioso, muy divertido. El Miranda en la Carraca, la imagen clásica de Michelena, que por cierto, usted mismo lo dice allí en su biografía, el modelo que sirvió fue Eduardo Blanco, el escritor venezolano, y no Miranda, es decir, es una imagen, y Miranda inventado en cierto sentido. Y esa postura en la que está Miranda tiene una expresión venezolana que voy a utilizar, ya que el profesor abrió la veda. Ese es el Miranda que dice: estoy ladillado. La mirada de Miranda allí es una mirada de alguien que a partir del bochinche, de la frustración, la total frustración de tanto nadar para morir en la orilla. Es lo que está diciendo ahí, de alguna manera, Michelena, el discurso de Michelena allí. Hay un análisis bien interesante de Luis Pérez Oramas sobre ese cuadro, que es uno de los especialistas de Miranda, que es una maravilla. Y lo otro que hay que comentar era el cuadro de Estrada. Ese de que está Miranda, el mismo Miranda, pero sentado en la playa. Tiene un referente, creo yo, cinematográfico en Venezuela, los que lo habrán visto lo sabrán, que es una película de Diego Rísquez que se llama Bolívar Sinfonía Tropical, si no me equivoco, ¿no? Y hay uno Miranda de Rísquez que él es muy una especie de archimboldo surrealista y inventa imágenes de este tipo, y yo creo que esta imagen tiene mucha influencia de Rísquez en ese sentido, creo yo. Que el Miranda cinematográfico, no lo vamos a tocar hoy aquí, pero también hay un Miranda cinematográfico, un Miranda que es el Miranda que viene por otro discurso, ¿no?
Bueno, lo primero que yo quería decir para la semblanza que me pides de Miranda, es que Miranda tiene un enorme defecto, creo que es su peor defecto, que yo lo llamo el síndrome del Rubicundo Apolo. Les explico. En Don Quijote, cuando Don Quijote sale la primera vez y va por el campo de Montiel con su caballo, Rocinante va solo, se imagina cuando alguien escribe una novela sobre él, y entonces él dice, apenas había el Rubicundo Apolo, y se inventa la novela, se inventa el Quijote. Don Quijote está contando el Quijote. Miranda cometió ese error. Miranda, si ustedes lo comparan con Alejandro Magno no escribió nada sobre él. Y sobre Alejandro se ha escrito todas las biografías del mundo, todas las novelas del mundo. Miranda cometió el error de escribir sobre él primero que todo el mundo. El diario de Miranda, yo lo digo como escritor, como novelista, si hay algo difícil es escribir una novela sobre Miranda, porque Miranda escribe mejor que todos los novelistas. Miranda cuenta mejor su vida que todos los otros novelistas. Y entonces eso de alguna manera lo invalida como personaje literario. Y eso. Quería decir eso porque me parece muy divertido. Hay una novela que les recomiendo de Robert Harris, una trilogía sobre la biografía de Cicerón, la vida de Cicerón. El segundo volumen de esa biografía, Conspiración se llama, después de que Cicerón acaba con la conspiración de Catilina y se convierte en el padre de la patria, está aburrido porque deja de ser cónsul y se pone a escribir una historia de su consulado. Y el que está contando la novela, la historia en esta novela, es Tiro, su esclavo, el que inventó la taquigrafía, por cierto. Y se escandaliza y dice, Dios mío, Cicerón llama a los amigos, Cicerón está escribiendo una historia de sí mismo y es horrible, dice. Y es muy divertido porque es como un guiño a los personajes históricos que escriben sobre sí mismos y de alguna manera frustran el trabajo literario de los que vienen. Quizá por eso puede ser una causa, esto lo estoy aventurando, estoy especulando, una causa por la que hay muchísima más bibliografía de no ficción, digamos, ensayos y biografías sobre Miranda que textos literarios, estrictamente literarios. Entonces, yo quería hacer así como hizo el profesor Lucena, un paneo iconográfico. Voy a hacer un pequeño paneo bibliográfico sobre dónde aparece Miranda en la literatura. Como ya he dicho, el primero que escribe sobre Miranda es Miranda mismo. Desde que en 1771 sale en un barco, en la fragata Príncipe Federico, sale rumbo a Cádiz, se pone a escribir un diario, que bueno, muchos de ustedes lo deben conocer, que es el famoso diario que está en el archivo, en la Colombella, que es el archivo o Colombia se diría en griego, ¿no? La Colombella, donde están todos los papeles de Miranda, sobre Colombia, se supone, empieza a contar su vida y durante los primeros 4 volúmenes, creo que son 4 en la edición del 29, cuenta toda su vida y va contando paso por paso. Es maravilloso. Leer ese diario, solo leer ese diario es maravilloso porque es un novelista contando cosas. Miren lo primero que hace. Me voy a saltar cositas aquí. Lo primero que hace Miranda cuando sale es describir lo que ve y dice: vimos unos monstruosísimos peces que llaman ballenatos y muchos pájaros blancos con la cola muy larga. Fíjense los superlativos, todo. Se vieron muchos pejecitos con J, pejecitos que volaban, y así los llaman, voladores. Nada, desde el principio está creando literatura y ya está matando a cualquier novelista que venga de cómico a ponerse a escribir una novela sobre Miranda. Vale, entonces el primero que escribió sobre Miranda fue él mismo. Pero hay otro personaje que quizás fue, no sé si no el primero, uno de los primeros venezolanos que escribió sobre Miranda. Es un personaje absolutamente desconocido, quizás para la mayoría de ustedes, pero fundamental por su poder cultural que no se conoció sino hasta el siglo XX, vamos a estar claros con eso, que es un fraile que se llama Juan Antonio Navarrete. Este cura vivió en el siglo XVIII y casi al mismo tiempo que Miranda, porque nació en 1749 y murió en 1813 o 14, no se sabe. O sea, vivió casi al mismo tiempo que Miranda, pero vivió todo el tiempo encerrado en su convento. Y hacía lo mismo que Miranda, leer y escribir. Eso era todo lo único que hacía. Leer y escribir, y iba como los monjes se quejaban porque él se iba adueñando de las celdas. Cada vez que se acababa una celda vacía, él la agarraba para poner libros.
Entonces él tenía como puras celdas, eran sus bibliotecas, todas las celdas. Todos esos libros desaparecieron en la Guerra de Independencia y todos sus libros desaparecieron, pero quedó uno, que es el Arca de Letras y Teatro Universal, que es una especie de híbrido entre San Isidoro de Sevilla y la Enciclopedia Francesa. Es un híbrido, ¿no? Está todo en orden alfabético. Él quiso poner todas las cosas en orden alfabético. Y entonces, cuando Miranda invade Venezuela en 1806, el padre Navarrete lo cuenta en su Arca de Letras y dice: por los meses de febrero y marzo se han puesto en armas todas las tropas por todas las bocas y puertos de las costas de Caracas por las invasiones y amenazas del enemigo inglés. Fíjense que aquí es el inglés, claro, porque él invadió Venezuela con gringos. Bueno, en ese caso todavía los llamaban ingleses. Se han hecho rogaciones públicas en la ciudad hasta con sermones. Un tal don Francisco de Miranda, patricio de Caracas, anda fomentando la sublevación y tiene inquieta la provincia, anda por el mar y se hacen diligencias para apresarlo. Después más adelante escribe: por el mes de julio, día 11, se hizo en Puerto Cabello la justicia de 10 reos. Se los cargaron a todos. Miranda se fracasó con la expedición, pero cogieron a uno y los ejecutaron a casi todos. Creo que quedó un niño menor de edad vivo, porque era menor de edad, lo dejaron vivo, ¿no? Y después regresó y fue el que dio testimonio de lo que ocurrió. Entre otros varios que se cogieron en una goleta que acompañaban al citado Miranda. Por cierto, que en estas aventuras el famoso capitán Cochrane participó, ayudó a Miranda en este tipo de cosas. Él mismo de Master and Commander. Digamos que el gladiador ayudó a Miranda a invadir Venezuela. Y entonces dice, se cogieron una goleta que acompañaba al citado Miranda y venían a hacerse dueños con él del gobierno y pueblo. Se les cogieron entre el barco las banderas, armas, papeles, patentes de nombramiento en oficio y empleos de la provincia que ya daba a Miranda su puesto por suyo todo. Pero todo se quemó por mano de Verdugo en público cadalso en la plaza de la ciudad de Caracas el día 4 de agosto. Cogieron las banderas de Miranda, entre ellas supongo que cogieron la bandera tricolor, la que ustedes reconocen como bandera de Venezuela, Colombia y Ecuador, y la bandera de barco, que es una bandera azulita con un sol muy bonita, y las proclamas de Miranda que están allí, que también están impresas todavía, o sea, se conservan. Pero lo curioso es que después, cuando ocurre el alzamiento, la proclama de la independencia en 1810, el 19 de abril, y Miranda finalmente regresa a Venezuela en 1811, el padre Navarrete, que sigue escribiendo su diario, dice: llegó Miranda, qué maravilla, por fin alguien que nos viene a salvar. Ahora sí hablas bien de él. Es muy divertido porque él, claro, por supuesto, se hizo republicano. Era inevitable que el padre Navarrete se hiciera republicano. Durante la Guerra de Independencia, durante las guerras de la Primera República, que fue donde participó Miranda, porque era el comandante, el jefe del asunto, guerra en la que Bolívar cometió un error gravísimo, el famoso error de Puerto Cabello, y Miranda lo perdona. Hay una carta hermosísima, eso hay que reconocerlo. Bolívar es otro personaje dificilísimo de novelar, aunque se ha escrito mucho sobre Miranda, sobre Bolívar. Creo que el gran fracaso literario de la literatura en español fue la confluencia de García Márquez con Bolívar. La gran oportunidad que tuvo García Márquez de convertirse en el gran novelista, fracasó allí. A mí no me gusta, no sé si a ustedes les gusta, pero en general En su laberinto es una novela espantosa. O es como El Coronel, pero en Bolívar. Entonces no tiene sentido. Bueno, pero me estoy yendo por... En esa guerra se escribieron, por supuesto, había una guerra en armas, pero también había una guerra impresa. Y se imprimían libelos a favor y en contra de los realistas y a favor y en contra de los republicanos. Y aquí hay uno realista contra Miranda, que les voy a leer. Es un corrido con estructura estrófica de glosa, y oigan esto, dice: Miranda debe morir, Rocio ser decapitado, Arévalo consumido y Espejo descuartizado. Bueno, estos tres versos al final se convierten en 4 estrofas y cada verso es el final de estrofa. Voy a leer solamente la que corresponde a Miranda. A Venezuela intimó Miranda con imprudencia, que contra España juró. A muchos también mandó al cadalso a conducir. Hizo la muerte sufrir a 2 sacerdotes santos. Cometiendo excesos tantos, Miranda debe morir.
Fíjense que ya aquí ya Miranda se introduce como personaje. Bueno, esto es un libelo político, pero es un poema. Entonces ya entra en eso. Después hay una novela, para el que no lo sepa se lo digo, una novela que es como fundamental o fundacional del discurso independentista literario, desde el punto de vista literario, del cuento de cómo fue la independencia, que tiene que ver también con la formación de la República, porque cuando termina la independencia y hay que construir Venezuela, la formación de la República, que es un tema interesantísimo para ustedes los historiadores, cómo se formaban las repúblicas americanas, pasa por un proyecto educativo, un proyecto literario, un proyecto gramatical, un proyecto, etcétera, etcétera. En eso está Bello, Rodríguez, etcétera. Uno de esos proyectos es el proyecto novelístico y se le encarga a Eduardo Blanco, que era edecán de José Antonio Páez, fue decán de José Antonio Páez, ¿no? Si no me equivoco. Escribe una novela, y escribe una novela que se llama Venezuela Heroica, que en realidad no es una novela que nos obligan a leer a nosotros en cuarto año de bachillerato. Es aburridísima para un niño de cuarto año de bachillerato, porque solamente cuenta batallas, pero es una novela épica, digamos que todo lo que están las grandes batallas venezolanas. Y Eduardo Blanco, curiosamente, aquí debería estar Miranda, pero sí está, pero no está. Está como el gran fracasado. Entonces, lo que dice Eduardo Blanco en Venezuela Heroica de Miranda es esto, en el capítulo del sitio de San Mateo, dice: un sol desaparece y otro se levanta. Por supuesto que el discurso, piensen que en 1883 fue el centenario del nacimiento de Bolívar y Antonio Guzmán Blanco, el presidente de la época, aprovechó la ocasión para mayor gloria de Dios, para mayor gloria de sí mismo. Y entonces hubo todo lo que se levantó alrededor de Bolívar y todo ese imaginario casi religioso que seguimos nosotros llevando en la conciencia, casi como en la inconsciencia, casi como una pena, y no nos deja leer a los venezolanos a Bolívar como deberíamos leerlo, que yo insisto, es un gran escritor. Lo estaba diciendo hace rato, que Bolívar cuando pierde Puerto Cabello le manda una carta a Miranda, tan bonita, pidiéndole perdón. Realmente le estaba pidiendo que no lo fusilara, porque lo que le salía a Miranda es que lo fusilaran por tonto. Y la carta es extraordinaria. Esa carta donde él le dice: estoy destrozado. Él entregó San Mateo, Puerto Cabello, y se fue a su hacienda de San Mateo a pasar la tristeza. Digamos que tenía su coto privado. Y desde allí le escribe una carta y le dice: yo no quiero hacer nada, no sirvo para nada, y es maravillosa. Esa carta y otra carta maravillosa que le escribe Bolívar a su maestro, Simón Rodríguez, se las recomiendo, búsquenla. Esa carta a Rodríguez es hermosísima. Yo cada vez que la leo lloro. O sea, pienso en ella ahorita en este momento y me dan ganas de llorar. Que le escribe Bolívar, dices. Que le escribe Bolívar a Simón Rodríguez. Sí. Esa carta es maravillosa, ¿no? Que es su maestro, que es una cosa muy bonita. Es un escritor. Bolívar es La diferencia entre Bolívar y Miranda es que Miranda es un personaje de la Ilustración y Bolívar es un personaje romántico. Si quieres, perdona, Juan Carlos, ahora que hemos llegado a ese punto, a mí me gustaría profundizar un poco más y preguntaros si el destino de Miranda necesariamente es el de ser un personaje secundario, tanto en la historia como en la construcción de su papel dentro del imaginario. Si no te importa, me gustaría que el profesor Lucena nos contara un poco sobre estos rasgos que vinculan a la memoria histórica de Miranda con Bolívar, que lo supeditan y lo condenan, podríamos decir, en cierto modo, a ser siempre el precursor. Y si esto necesariamente es así, es decir, si hay que concluir que el pensamiento de Miranda no es más que la obra que Bolívar no pudo realizar, o si en los proyectos políticos de ambos hubo diferencias sustanciales por las cuales vale la pena individualizar a cada figura y darle a cada figura un puesto propio dentro de la historia. Bueno, eso da para unos cuantos libros más, seguramente. Desde luego, plantea el encuentro entre el estudio de los próceres y de las figuras tutelares de la independencia hispanoamericana con las nuevas historiografías, que yo creo que ese es el gran asunto que hay detrás, ¿no? Respecto a la cuestión de la figura del precursor, pues yo creo que en eso
que puede ser muy literario, ¿no? Pero un precursor no deja de ser un perdedor, ¿no? Por lo tanto, puede tener todo el glamour literario, pero desde el punto de vista del análisis de la trayectoria histórica, de la figura histórica, lo que se dice a alguien que es precursor es que nació antes de tiempo o después de tiempo, no tiene un efecto real, es alguien básicamente fracasado, más allá de que, comillas, una claque, un grupo de discípulos o de estudiantes o lo que se pueda considerar, llevan a cabo esas ideas primigenias más o menos planteadas. Pero la idea de precursor está muy vinculada a la idea de progreso, al evolucionismo, a la línea de acontecimientos históricos, según la cual, bueno, pues venimos de una era más oscura y vamos hacia una era más iluminada. Esto es muy siglo XIX, segunda mitad, ¿no? Muy de la época del positivismo. No sé, por cierto, exactamente desde cuándo se empieza a denominar a Miranda precursor, pero yo creo que la cuestión de tensión aquí tiene que ver, obviamente, lo habéis apuntado muy bien, con la vinculación con la figura de Bolívar, ¿no? Y seguramente la exploración de la relación paterno-filial y de ideas entre Miranda y Bolívar, entre Bolívar y Miranda, daría mucho más de sí de lo que las hagiografías al uso y las religiones políticas han conjeturado. La originalidad de Bolívar habría que colocarla en un contexto aquí mucho menos anacrónico. Bolívar en 1810 no es más que un joven y endeudado hacendado de los valles de Caracas, que además carece de redes sociales, diríamos hoy, y la gran figura es Miranda. O sea, el hecho de que los realistas venezolanos, la gran presa, el enemigo público de la monarquía española, sea Miranda y sea a quien hay que cazar a toda costa y quien se entrega a la justicia real y a la justicia realista, yo creo que dice mucho de la dificultad del encaje entre la estatura política de Bolívar y la estatura política de Miranda. Mi impresión, desde luego, es que Bolívar aprendió de una manera muy rápida, muy transparente en la biblioteca de Miranda en Londres, y que obviamente esa lenta generación de un proyecto posible de revolución política, que no social ni institucional, tal y como Miranda la ha ido madurando desde finales del siglo XIX, del siglo XVIII, no antes tampoco, esto hay que tener mucho cuidado también, yo creo que permite apuntar una visión mucho más equilibrada. Personajes secundarios, bueno, la historia, sobre todo, lo más interesante son los personajes secundarios, ¿no? Y en ese sentido también yo creo que la idea de Miranda como primer, y eso lo dijo un gran historiador venezolano en los años 60, como el primer hispanoamericano universal, a mí me parece que es muy interesante. Yo, desde luego, coincido con que es un personaje ilustrado, es ya un anciano cuando empiezan las guerras de emancipación, en 1810, es un señor mayorcísimo, tiene 60 años, es como tener ahora 120, ¿no? Más o menos de ojo. Más o menos. Y desde luego Miranda se caracteriza también por sus errores de cálculo, ¿no? Las conjeturas políticas o los cálculos que él hace se equivocan de continuo. Ahí está la expedición de 1806 como uno más de sus muchísimos fracasos. Pero seguramente la integración de Miranda en términos, digamos, de panteón de próceres, con sus luces y sus sombras, desde el punto de vista de lo que hemos conocido en las nuevas investigaciones, debería formar parte del escenario del mundo atlántico en el cual hay que empezar a entender a los personajes, ¿no? Lo que ocurrió en Estados Unidos recientemente con Jefferson, con Hamilton, por ejemplo. Ahora mismo hay una maravillosa obra en Nueva York en torno a Hamilton. Creo que deberíamos ir en esa dirección, mucho más dirigidas hacia la comprensión de los procesos históricos y menos hacia la mitificación, que ya está absolutamente agotada, ¿no? Sí, sobre esto, Juan Carlos, a mí me gustaría preguntarte si tú crees que esta vida exagerada de Miranda, en cierto modo, a pesar de lo que has dicho, ¿no? que Miranda escribe también que frustra a los novelistas, pero yo quería preguntarte si tú crees que esta vida exagerada de Miranda también opaca, en cierto modo, su dimensión de pensador político. En fin, si la memoria histórica no se lo ha tomado en serio, precisamente
por esta dimensión. Además me gustaría que nos hablaras de los arquetipos, ¿no? Porque hay una famosa biografía de Polanco Alcántara en donde se preguntan si Miranda fue Don Juan o Don Quijote, ¿no? Y Arreaza Calatrava precisamente dijo que era un Don Quijote injertado en Don Juan, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Miranda como figura para la memoria histórica está condenada a ser un arquetipo literario de la novela de aventuras, de la novela romántica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, varias cosas. Fíjense que sí, o sea, la respuesta es, tengo varias respuestas. Una es sí, otra es no, y otra es puede ser. La de sí es la siguiente. Miranda, de alguna manera, bueno, no está comprobado, pero hay demasiadas coincidencias. El Don Juan de Byron, Byron se inspiró en Miranda, es lo que se dice, porque Don Juan hace lo mismo que Miranda, va a Rusia, tiene una vida política allí, es decir, hay muchas coincidencias, y Oscar Rodríguez Ortiz lo marca, la hace ver. Por otro lado, Stendhal, en Rojo y Negro, introduce un personaje, el Conde Altamira, inspirado en Miranda, y es el típico revolucionario que está huyendo de la justicia, como Miranda. Entonces ahí está la respuesta. Sí, está condenado a ser un arquetipo maravilloso para agarrarlo y meterlo siempre en una novela como un personaje mítico, con miles de amantes y miles de aventuras. Porque es que lean el archivo, si es que lo que cuenta, él lo cuenta todo el tiempo. Él llega aquí a Madrid y lo primero que hace, bueno, lo primero que hace en Cádiz, lo primero que hace en Cádiz es lo que hace todo venezolano, desde los años 70, comprar ropa. Llegó y compró ropa para venir para Madrid. Es el propio venezolano, no se le ocurrió otra cosa sino comprar ropa. Después sí compró libros y tal, pero primero se compró su ropita para llegar a Madrid bien vestido. Ese Miranda está condenado porque él mismo está contando esas historias continuamente, se está mitificando. Y la gente, digamos que los novelistas, yo hablo de novelistas porque pienso que desde el punto de vista de los historiadores han hecho un trabajo, muchos han hecho un trabajo extraordinario, ustedes incluidos, y han tratado de desenterrar el pensamiento de Bolívar. Estábamos hablando de Miranda, estábamos hablando hace rato de esta señora Carmen Borges, que ha tratado de recuperar ese pensamiento político, ¿no? Incluso contra sus propios deseos, ¿no? Pero la segunda respuesta, que es el no, es cuando estaba hablando de ustedes eso de que esa idea que usted plantea, profesor, que Miranda es un precursor, y como precursor es alguien que se queda atrás, es un Moisés que no entra. Recordé el texto de Borges, Kafka y sus precursores. No sé si ustedes han leído ese texto, donde Borges dice que Kafka, en el momento en que Kafka empieza a escribir, su escritura crea sus propios precursores. O sea, los precursores de Kafka no existían hasta que Kafka no se puso a escribir. Y eso es un ensayo fabuloso que está. Maestro Pérez Zúñiga sabrá dónde está exactamente ese texto. En alguno de los ensayos de Borges. ¿Ah? No se acuerda. No se me acuerda el maestro. Entonces yo propondría hablar de Miranda y sus epígonos. Es decir, los epígonos de Miranda no existen hasta que Miranda no aparece. Parece una tontería, pero si Miranda no hubiera aparecido en el momento en que apareció, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado con Venezuela? ¿Qué hubiera pasado con el levantamiento venezolano? ¿No se hubiera levantado primero México? ¿O se hubiera levantado primero la Nueva Granada? ¿O se hubiera levantado primero Perú? ¿Por qué se levantó primero Venezuela, que era una capitanita general de nada? ¿Por qué se levanta allí? Porque ocurren cosas que la historia no puede controlar, y supongo que son los imponderables de la historia, como que a Picornell lo mandan a La Guaira. No puede cometer el peor error, sino mandar a Picornell para La Guaira, para que siga echando vaina allá después de la conspiración de San Blas. Y entonces sí, ahí está la respuesta de no. Yo creo que no está condenado Miranda a ser el personaje para saquear y convertirlo en literatura, sino que hay como dos es como la mecánica cuántica, tiene dos funciones allí el Miranda. El Miranda que me sirve a mí como novelista para escribir una novela que me va a dar el premio Planeta, si Dios quiere, y el Miranda que te sirve a ti para escribir un ensayo sesudo y pensado para descubrir el pensamiento político y cómo se desarrolló el pensamiento político en América Latina desde el siglo XVIII hasta ahorita. Fíjate tú que ahora que decías tú los epígonos, se ha popularizado últimamente la idea de que el epígono de Miranda en el siglo XX, es decir, el Miranda del siglo XX, es Nogales Méndez, ¿no? Que fue
absolutamente un aventurero, ¿no? Absolutamente un aventurero y no propiamente un pensador político por ninguna parte, ¿no? Sí, pero como el profesor y novelista ha dicho que sí, que no, yo también quiero participar de alguna manera, en el sentido también de aportar elementos de contexto. Yo creo que la primera cuestión, estamos en Cibeles, en Madrid, es que Miranda era un pieza, lo que llamaríamos en Madrid un pieza. Sí, sí. Un personaje que alguno diría amoral en el sentido literal, en el sentido también individualista, apasionante, un individuo absolutamente moderno, en el sentido que él iba a lo suyo y también era un superviviente desde muy temprana edad de todos los contextos de la cultura galante. Cuando uno piensa en Miranda, yo en quien pienso más es en Casanova, ¿no? Yo creo que ahí sí, gran diarista, por cierto, también. Claro. Y más bien ahí es en el contexto de las culturas galantes ilustradas en las cuales uno entiende algo del ADN de Miranda, ¿no? En ese sentido es un personaje muy europeo y muy poco americano. Yo creo que también las sociedades de la América española estaban años luz de esta serie de contextos, digamos, de comportamiento individual y, de hecho, bueno, el bochinche, ustedes hacen bochinche, él habla de una lejanía. Su fracaso como militar, cuando llega a Venezuela, evidentemente es un generalísimo desastroso. El gran maestro Malcolm X ha hecho un ensayo hace poco, relativamente 5 o 6 años, sobre Miranda como desastroso militar. Él está acostumbrado a los soldaditos de la revolución con sus uniformes, ¿no? Y de repente encuentra una guerra irregular de guerrillas, que es como se está decantando el conflicto de la crisis imperial española. Y yo creo que esos contextos, el personaje individual que es un pieza, la cultura del Casanova, el comportamiento de acuerdo con la educación galante, Miranda hace aquello que se espera que haga un caballero, un bala perdida, un niño mal de familia bien, utilizando términos también muy coloquiales y me disculpo por ello. Ese es el comportamiento de Miranda. Yo sí creo que él se construía a sí mismo a base de diarios y cartas, a base de arrastrar su archivo por el mundo. Cuando lo cogen preso, lo que le preocupa a él sobre todo es qué va a pasar con su archivo, porque ahí es donde está todo, ¿no? Claro. La memoria escrita, y en ese sentido sí es un personaje muy ilustrado también. Pero la originalidad mirandina, yo creo que ahí él va construyéndola, ¿no? Y es verdad que va construyendo el mito de sí mismo, pero también según le va saliendo, hay mucho de barroco ahí, de coyuntural, de circunstancia, ¿no? Y de cómo el viaje también forma parte de una experiencia muy de educación galante, de educación patricia. Recordemos que estamos en el siglo del Gran Tour a Europa y, bueno, pues eso estaba muy claro que había una experiencia de autoeducación, ¿no? En cuanto a la otra cuestión que apuntabas, la cuestión del precursor, yo creo que es muy fácil, el historiador es un pésimo futurólogo, ¿no? Y en ese sentido, nadie sabía en 1810 qué era lo que iba a ocurrir y, por supuesto, sí hay contextos de explicación. Las revoluciones de independencia empiezan en 1810 en Venezuela porque Venezuela es una productora de Caracas, más que Venezuela, es una productora de cacao y si el cacao se pudre en los almacenes, el peligro de una revolución haitiana, de una revolución étnica, y ese es el gran asunto en el mundo atlántico de comienzos del siglo XIX, eso se puede llegar a producir. Los españoles americanos patricios se levantan y organizan juntas autonomistas para evitar los peligros de la disolución del orden político que el aventurerismo de la España peninsular ha puesto en marcha con el gobierno de Godoy y la invasión napoleónica. Es una reacción adaptativa a la crisis del mundo atlántico, lo que al final crea el escenario en el cual Miranda se ve inmerso, se mete de cabeza, seguramente pensando en que una vez más la jugada le va a salir bien. Lo que ocurre es que no le sale bien en este caso. Bueno, también hay que agregar que los venezolanos siempre hemos sido unos alzados. Desde López de Aguirre hasta la independencia siempre había alguien alzándose, siempre. Aguirre, Wally España, Jorge Leonardo Chirino, siempre había alguien alzándose. Que iba por libre, ¿no? ¿Ah? Que iba por libre. Y que iba por libre. Entonces, eso también es importante. Marqué aquí una cosa que me preguntaste hace rato, Xavier. Preguntaste sobre la posibilidad de ficcionalizar o convertir en ficción a Miranda.
y pensé por un momento en en una cosa que leí en el célebre Literatura Europea y Edad Media Latina de Curtius, donde cita a Toynbee, si no me equivoco, y Toynbee dice que la historia, para contarla, dentro de 2000 años o 3000 años, ¿cómo se va a contar la historia? No va a poder ser hecho. La única herramienta para contar la historia, dice Toynbee, si no me equivoco, y lo cita Curtius, dentro de 2000 años, la única herramienta para contar la historia va a ser la poesía. Y eso es una idea brillantísima, que ahora no recuerdo si es de Toynbee o si es de Curtius, el propio Curtius, que es verdad. Y cuando haya 2000 años de historia y hay que escribir, ¿cómo escribes la historia universal? Con un poema. Y entonces escribes la Ilíada otra vez. Entonces vuelves a escribir la Ilíada. Y ahí viene la pregunta de los límites, de las fronteras entre el pensamiento histórico y el pensamiento, digamos, mágico en el que nos movemos los escritores. Sí, pero aquí hay un punto que lo distingue claramente, y voy a la cuestión de la cultura política, que es, desde luego, muy tangible y muy evidente. Creo que cuando pensamos en el ideario de Miranda y en el de estos patricios nobles españoles americanos que en 1810 se enfrentan al último escenario de la disolución imperial, Napoleón está a punto de tomar Cádiz. Si Napoleón toma Cádiz abril de 1810, toda la América española va a ser parte del imperio napoleónico, luego no vamos a vender un zurrón de cacao porque los ingleses son los dueños del mar, luego nos van a cortar el cuello a todos los blancos. Ese es el escenario de abril de 1810, que no es nada poético, por cierto, es muy tangible, pero yo creo que ahí el problema de la cultura política es muy importante. Desde 1750, más o menos, hay una percepción en la América española, una tensión constitucional en la nación imperial española emergente, que se plasma en Cádiz. España es la unión de los españoles de ambos hemisferios, europeos y americanos, que tiene que ver con la preocupación ante el gobierno despótico. Y los fundadores de las repúblicas todos aluden a la recuperación de las libertades antiguas, las libertades del tiempo de los conquistadores. En ese sentido, el ideario de Miranda tiene mucho que ver con las fórmulas antidespóticas y la independencia como una opción de recuperación del gobierno posible. Desde luego en Estados Unidos, y eso lo ve Miranda en primera línea en 1783, cuando conoce a Washington, se pasea por allí, acaba de terminar la guerra de independencia. ¿Qué le pareció en Cateto? Ellos plantean exactamente la recuperación de las libertades y la posibilidad de la libertad en la comunidad política. Y los próceres todos más o menos van a vivir dentro de ese contexto de la recuperación de las libertades antiguas. A mí me divierte mucho Rocio, lo has mencionado antes, cuando él publica en 1817, cuando ya los conflictos imperiales han generado, en primer lugar, las guerras entre ciudades, luego las guerras civiles. La proclama de Bolívar es una proclama de guerra civil y luego eso se ha convertido en las guerras patrióticas, en las guerras de emancipación finalmente a partir de 1816, cuando Rocio señala, y es uno de los padres fundadores de la Venezuela independiente, ojalá hubiéramos tenido un monarca como Carlos III. Él habla muy bien de Carlos III, porque era alguien que respetaba el contrato político y que no era el despotismo de Godoy y el pésimo gobierno de Carlos IV y de Fernando VII después lo que hay detrás. En ese sentido, yo creo que hay que conectar lo que ocurre en los dos lados y seguramente poner menos atención en las tensiones genealógicas. ¿A quién copia Miranda para inventarse a sí mismo? No copia a nadie. Es un proceso de maduración seguramente y de trayectoria Una biográfica. pregunta que quería hacerle al profesor, también a ustedes que son historiadores, ahora que los tengo aquí a punto les voy a preguntar. Una cosa que tengo una curiosidad. ¿Tiene alguna influencia el hecho de que ni un solo rey español haya ido a América en los 300 años de colonia? Que no haya puesto el pie y haya, como hicieron los monarcas europeos en la Tierra Santa, pusieron el pie y dijeron esto es nuestro y se volvieron. No hay una influencia en eso. Bueno, pregunto yo, el proyecto del Conde de Aranda. Bueno, primero aquí hay que pensar que en términos de construcción del poder monárquico, de fabricación de la majestad, da igual que el rey esté, porque lo que importa es el símbolo. Hay un maravilloso virrey del Perú de finales del siglo XVI, el Marqués de Cañete, que le preguntaron qué era eso de ser virrey y la respuesta es para una novela
yo soy el rey en otras carnes. Se ha acabado. O sea, claro que había carnalidad, había figura de majestad y había presencia simbólica del monarca. La presencia física, bueno, yo creo que eso es una cosa muy de nuestro tiempo. Es que ¿no? lo pienso porque Victoria sí lo hizo. Victoria hizo ese gran viaje, pisó y volvió para su casa, pero dijo, esto es mío, señores. Se puso su gorrito australiano y volvió. Pero dijo, estás señores, hablando ya del siglo XIX. Claro, estamos hablando del siglo XIX, es verdad, es otro discurso. Y es verdad, como acaba de mencionar Javier, que hay un proyecto de, algunos dirían, federalización de la monarquía española en 1780. Cuando se produce la independencia de Estados Unidos, hay un debate, hay una crisis enorme financiera y política, se replantea, bueno, pues qué se puede hacer para evitar que los procesos de deterioro de la imagen de la monarquía y de la debida sujeción, la fidelidad y la lealtad, para evitarlos. Y, bueno, pues el conde de Aranda y Ábalos, el primer intendente de Venezuela, plantea el enviar a los infantes, uno a México, otro a Buenos Aires, para reforzar el aparato simbólico de la monarquía. Pero como mi querido maestro John Eliot señaló muy bien en Imperios del Mundo Atlántico, hasta 1810, hasta abril de 1810, el ejercicio de la monarquía española en España y en América es un ejercicio de lealtad consolidada. Okay. En comparación con lo que ocurre en Estados Unidos. No, es que esta pregunta se me ocurrió, o sea, estuve pensando en esta pregunta durante varios años, cuando leí aquella famosa carta de López de Aguirre, los vascos, los vascuenses como siempre alzándose, en la que le dice al rey, esto es mío, porque yo estoy aquí, yo lo conquisté. Usted allá me quiere quitar lo que es mío, véngase para acá a hacer lo que yo hice. Bueno, Aguirre escribía un poco atropellado, a mí me divierte mucho más Valdivia, el conquistador de Chile, fundador de Santiago, cuando dijo aquello de Dios está en el cielo, el rey está en Castilla y yo estoy aquí. Claro. Hay una conciencia de la naturaleza, pero eso es una monarquía compacta, es una monarquía compuesta, eso es natural. La agregación de reinos, de señoríos, de jurisdicciones es la manera sensata de gobernar un mundo, ¿no? Bueno, yo también creo que en ese argumento, digamos, de los derechos patrimoniales de la conquista, Miranda recupera un argumento muy valioso que es el de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que reproduce, ¿no? Sí, un poco estos argumentos. Como ya nos está alcanzando el tiempo, a mí me gustaría preguntarles a un historiador y a un escritor, a un hombre de letras, hacerles una pregunta que creo que es una pregunta muy importante para el futuro de los estudios sobre Miranda. ¿Qué hacemos con el archivo? Es decir, tenemos este extraordinario legado patrimonial. Yo confieso que yo he tenido, efectivamente oyendo a Juan Carlos, ahora lo pensaba, yo he tenido muchas veces una fantasía borgiana. De paso te digo que si quieres utilizar el argumento para escribir algo no te demandaré por plagio, pero he tenido una fantasía borgiana en la que me he imaginado que efectivamente el archivo es la obra de un mentiroso que se ha inventado toda su vida, ¿no? y que no ha hecho nada de lo que cuenta. Lógicamente esto, repito, no es más que una fantasía porque evidentemente la presencia de Miranda en todos los hechos en los que participó está probada por una cantidad de fuentes. Pero son tan extraordinarios los testimonios que aparecen en este archivo que efectivamente da la impresión, y sin descartar, por supuesto, lo que contaba Juan Carlos, esta autopromoción a la que Miranda se entregó toda su vida, da la impresión de que aquello fuera obra de la fantasía, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con el archivo? Porque tenemos esta inmensa riqueza patrimonial que ha sido declarada parte de la memoria del mundo por la UNESCO, y eso tiene que tener un tratamiento textual por su enorme valor historiográfico, y luego también a mí, por ejemplo, me interesa mucho la percepción de Juan Carlos como traductor, ¿no? También, ¿sí? Porque uno de los grandes debates es, bueno, esto que está escrito en diversas lenguas, con diversas ortografías, en donde hay que desarrollar las abreviaturas, una cantidad de cosas, cómo debe presentarse, cómo debe tratarse, es decir, cuál debería ser la edición ideal o el trabajo de edición ideal para poner este rico patrimonio al servicio tanto de los investigadores como de los lectores. Bueno, pues la primera cuestión yo creo que tendría que ver con la introducción. En Oxford a uno le enseñan que la historia es una rama de la literatura.
Y a partir de ahí, además, hay un contexto científico de la historia que tiene que ver con la evaluación de fuentes, con que uno no inventa, con mucho imagina, y con bueno, pues el trabajo en bibliotecas y archivos que forma parte, y la recuperación de las fuentes de la historia en sus diferentes dispositivos de cultura material. Usted ha hablado, perdón, usted ha hablado hace poco de nuevas historiografías, ¿no? que en realidad son estos nuevos métodos de aproximación a la historia, a propósito de los cuales usted ha mencionado algunos conceptos fundamentales, ¿no? Ha hablado, por ejemplo, de historia política, de historia atlántica, etcétera, etcétera. Sí, pero digamos que ahí yo creo que la cuestión es que ojalá consiguiéramos escribir el 10% de bien que escribía Miranda, como habéis señalado antes, pero por eso mismo yo creo que la cuestión del archivo, de las fuentes, el archivo de Miranda, no hace falta recalcarlo, es uno de los grandes testimonios de la apertura del mundo atlántico en la segunda mitad del siglo XVIII. Yo tuve la enorme suerte de poder trabajar en él cuando estaba en la Academia Nacional de la Historia en Caracas, y lo que uno querría desde luego es que el acceso desde el punto de vista de las humanidades digitales y las nuevas tecnologías pudiéramos hacerlo, pudiéramos tener un índice de nombres, de lugares, es decir, que pudiéramos trabajar el archivo de Miranda como corresponde. Si me preguntaran o pudiera exponer un deseo como el de Miranda sentado aquí en este contexto cinematográfico, y gracias por la mención porque no tenía ni la menor idea, pues lo que uno querría es poder estudiar el archivo de Miranda como espejo de época para poder seguramente hacer el nuevo tipo de preguntas que debemos hacernos, ¿no? Preguntas mucho más transversales, mucho menos disciplinares y mucho más interesantes, ¿no? ¿Dónde está el personaje global de Miranda? Porque yo creo que ese es a mí personalmente me interesa en este momento esta cuestión, ¿no? ¿Dónde está la comparación, la diferencia con otro tipo de personajes? Y ojalá pudiéramos acceder de manera mucho más fácil a los materiales. Lamentablemente en las guerras la primera víctima es la historia. Ese es el problema. Y cuando digo guerras digo los conflictos. Venezuela tiene un enorme deuda con muchísimos textos fundamentales. Les hablé hace rato de Navarrete y su Arca de Letras. Hay una edición en la Academia de la Historia de Navarrete y su Arca de Letras, pero muy buena, por cierto, hablamos Brunicelli, pero falta crítica textual. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con el archivo de Miranda? Ya está incluido en la memoria del mundo de la UNESCO, como Patrimonio de la Humanidad. Ya está digitalizado por el gobierno de Venezuela, muy mal digitalizado, en una página web incomodísima y cursi como ella sola. Ahora falta una edición textual, o sea, una crítica, lo que se llama, que algún crítico textual venga y haga, como dice el profesor, una edición con un índice, con comentarios. Mi sueño dorado es que el archivo esté editado, como está editado en la web, El origen de las especies de Darwin. Hay una edición de las 5 primeras ediciones, una edición electrónica de las 5 primeras ediciones de Darwin, hecho por una gran amiga mía, por cierto, Bárbara Bordalejo, donde ella compara las diferencias de las 5 ediciones. Entonces uno con el mouse se pone en un párrafo y dice, en este párrafo en la primera edición dice así, en la segunda así, en la tercera así, y notas, bueno, es maravilloso. Eso sería mi sueño dorado, es decir, que haya alguien o el Estado venezolano por fin agarre dinero y dedique a convertir ese documento en papel, que va a desaparecer tarde o temprano, porque es papel, en algo que pueda por lo menos tener un poco más de vida, para conocernos, para entendernos. Pero básicamente yo lo que pediría para que no salga tan caro es que lo lean. Cojan el archivo y léanlo. Sobre todo el diario. Si quieren leer una novela de aventuras extraordinaria, aparte de leer a Ernesto Pérez Zúñiga y a Nicolás Melini, que están aquí, lean el diario de Francisco de Miranda, que se van a pasar pipa. Bueno, pero no se crean todo lo que cuenta. No, es una novela. Sí, además lo pueden leer en la edición hecha por Juan Carlos para Monte Ávila, que mencionaba al principio, pues mucho mejor. Bien, pues no me queda más que agradecer esta muy ilustrativa y amena conversación que hemos tenido esta tarde, agradecer a Casa de América, invitarlos a todos ustedes a visitar la exposición y que si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer a los ponentes, pues se acerquen al final de esta charla y la hagan directamente. Muchísimas gracias. Gracias.